¿Alguien levantó Ay, manito? perdón. Disculpe, Ah, doctora. Sí, apenas entré, lo que pasa es que no me agarraba mi internet. sí. Ok, Rosendo ya está, Fernando también. Nada más falta Alfredo, ¿verdad? Bueno, el día de ayer les mandé ya las calificaciones con Estefanía. No sé si tengan alguna duda, ¿no? Ok, No, doc. ok, la calificación del profesor es la asistencia a clase y las participaciones. Prácticamente todos participaron, entonces todos tuvieron 10 en participaciones. Y en cuanto a la asistencia, si se conectaron a tiempo, si no tuvieron retardos, etcétera, no faltaron, también tienen 10. Si tuvieron retardos o faltaron, pues ahí se va descontando de la calificación. Y la calificación del proyecto, que era el otro 20%, lo tomé como el meme. Entonces el meme fueron 2 puntos. Aquellos que no entregaron, nada más les dupliqué la calificación del profesor, ¿de acuerdo? Entonces si tenían 10 en calificación de profesor, les puse 10 también en proyecto y pues prácticamente todos tuvieron su punto extra por lo del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver hipoacusia. Déjenme les comparto la diapositiva. Listo. Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Ok. ¿Alguien que me quiera platicar qué es la hipoacusia? ¿Y Gloria? Bueno, dentro de la definición, pues yo encontré que era como tal la disminución o la pérdida del sentido auditivo. Y bueno, encontré dos clasificaciones. Una en la que se clasificaba en dos. La primera era debido a una alteración del oído externo junto con el medio, y esa era hipoacusia de transmisión o conducción. La otra era por alteración en el oído interno, que era la hipoacusia de percepción. Y la otra clasificación se dividía ya en cuatro, que era la conductiva, neurosensorial, la mixta y la central. Perfecto, muy bien, gracias. Participación. ¿Estefanía? ¿No? ¿Fanny? ¿Algo más? Pero no podía prender el micrófono, ¿no? Ah, Pero sí. sí me escucha. Sí. Bueno, yo encontré que también la podemos clasificar según la intensidad y había una escala de la OMS que decía en los grados y la pérdida auditiva, que el grado leve era de 20 a 40, mm, en la moderada de 41 a 70, en la severa de 71 a 90 y de la profunda era mayor a 90, era dB, pero eso no, creo que era decibelio. Ajá, los bebés son decibeles. Aquí. Ok, bastante bien. Participación. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica. Lo dijiste bien, solamente te faltaron ahí unos valores, ¿ok? Ahorita lo vamos a checar. Leslie. Sí, bueno, voy a decir lo de evaluación diagnóstica, que por lo que leí, se inicia desde la historia clínica, desde inicio, exposición de ruido, los medicamentos que pudo haber utilizado y también si hay otros síntomas asociados y también la exploración, que pues es por la otoscopia y por las pruebas de diapasón. Perfecto, muy bien. Eso es el protocolo diagnóstico, participación. ¿Sarai? Sí, doctora. Bueno, la verdad siento que ya dijeron casi todo, pero no sé, en el tratamiento pues realmente no hay como un tratamiento en sí porque pues hay varias causas. Entonces pues depende de eso, pues vamos a tratar, por ejemplo, si es conductiva, por ejemplo, si hay una otitis media, pues hay que tratarla con antibióticos, si hay una presbiacusia, pues con auxiliares auditivos y así. O sea, bueno, es que ya que sí dijeron casi todo. Ok, no te preocupes, pero es muy bien. Gracias, participación para Saraí. Efectivamente, el tratamiento de la hipoacusia, pues depende del tipo, si es conductiva, neurosensorial o mixta, y de la causa, porque hay causas que son reversibles, hay causas irreversibles, hay hipoacusias que podemos operar y hay otras que no se pueden operar. Ana.
Perdón, Doc, no sé si ya lo dijeron sobre que es una emergencia para hipoacusia en adultos, bueno, se le llama hipoacusia súbita, que es cuando pierden más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas, o sea, 3 tomas consecutivas. Y como dije, es una emergencia, puede ser idiopática, vascular o viral, y pues siempre se dan corticoides. Ok, perfecto, gracias participación. Eso es súper importante. Eso lo vamos a ver, no creo que nos dé tiempo de verlo el día de hoy, la hipoacusia súbita, pero sí es un tema, es de las pocas urgencias que tenemos nosotros los otorrinos. Si ven un adulto con una pérdida súbita de la audición, aunque no le hayan hecho audiometría, háganle diapasones si se confirma que es neurosensorial de urgencia otorrino. Tiempo, así como tiempo es miocardio y tiempo es cerebro, en otorrino tiempo es oído. Entre más tiempo pase sin tratamiento con corticoides nuestro paciente, puede ser permanente la pérdida auditiva. Rosendo, ¿algo más? Sí, Doc. Bueno, pues creo que no habían dicho las causas. Puede darse por cuerpos extraños, tapones de cerumen, otitis media o perforación timpánica también podría ser. Ok, muy bien. Esas son causas de hipoacusia conductiva. Perfecto, participación. Ahorita vamos a ver algunas otras causas de hipoacusia neurosensorial. Entonces, la hipoacusia, pues, es una pérdida de la audición. Como ya lo comentaron, en la historia clínica hay que interrogar, ¿ok? Desde ahí podemos empezar a darnos una idea del diagnóstico del paciente. No es lo mismo un paciente con una hipoacusia unilateral a una bilateral. El abordaje pues es diferente, las etiologías pueden ser diferentes. También la cronicidad. Hay que interrogar si la pérdida fue súbita, como ya comentaron que es una urgencia, si fue rápidamente progresiva o si fue progresando de manera lenta a lo largo de los años. Hay hipoacusias que son fluctuantes, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere, cuando hay una crisis de Meniere, se exacerba la hipoacusia y una vez que pasa la crisis, la hipoacusia mejora, ¿ok? Entonces tenemos estas fluctuaciones. O si la hipoacusia se ha mantenido estable, una vez que bajó la audición, se mantuvo estable y ya no volvió a subir. Súper importante ver si hay síntomas asociados, si hay acúfeno, vértigo, desequilibrio, otalgia, otorrea, plenitud oral, cefalea, alteraciones oftalmológicas o neurológicas, porque eso también nos va a ir guiando hacia nuestro probable diagnóstico. Interrogar sobre el uso de ototóxicos. De hecho, el día de hoy, hace como 2 horas, vi una urgencia, una paciente que tiene enfermedad renal crónica y se le infectó su catéter Majorcar y le dieron gentamicina. Sí se me hizo raro que le dieran la gentamicina el nefrólogo, porque pues como saben los aminoglucósidos pues son tanto ototóxicos como nefrotóxicos, pero yo creo que el nefrólogo dijo pues ya no le sirve el riñón, ya está en diálisis, pues ya ni modo, ¿no? Y le soltaron gentamicina y llegó conmigo por ototoxicidad por gentamicina, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esos medicamentos. Si hay alguna otra opción en el cultivo que sea sensible a la bacteria, prefieran otro tipo de medicamentos, ¿ok? Porque la ototoxicidad por aminoglucósidos es irreversible. Puede haber un traumatismo cráneoencefálico al hueso temporal, exposición a ruido o enfermedades crónicas y también indagar si hay antecedentes heredofamiliares de hipoacusia. Algunas hipoacusias pueden tener un componente genético, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la exploración física, vamos a empezar con la primera imagen del lado izquierdo. Esta sería un tímpano normal, ¿ok? Este tímpano es un lado izquierdo. Vemos el tímpano íntegro, está la membrana translúcida, los relieves anatómicos se ven conservados, vemos el mango del martillo, el humbo, aquí tenemos el cono luminoso y por translucencia alcanzamos a ver la entrada de la trompa de Eustaquio, que sería esto más oscuro, ¿de acuerdo? Y en la primera imagen arriba, alguien que la quiera describir. ¿Sí, Ana Karen? La primera imagen, ¿cuál es la que usted toma como primera imagen? Esta de aquí. Ok, yo puedo ver, la membrana timpánica está perforada, se ve un agujero. Ajá. La veo eritematosa, algo edematizada, no mucho, pero no tiene su color, concha, creo que es como concha nácar, ¿no? Y vascularizada. Ok, muy bien. Y la perforación, de acuerdo al porcentaje, ¿como de qué tamaño será la perforación?
Fácil, un 40% yo le calculo. Perfecto, participación. Entonces tenemos una membrana timpánica hiperémica con una perforación del 40% hacia cuadrantes posteriores y es una perforación central porque conserva márgenes en todo alrededor. Si estuviera la perforación ya en contacto aquí con el anillo timpánico, que ya no hubiera una parte de membrana, entonces sería marginal. Y aquí alcanzamos a ver algo muy importante. Esta es la rama larga del yunque y aquí incluso alcanzamos a ver también el estribo, ¿de acuerdo? Estos huesecillos a veces es un poco difícil incluso verlos por traslucencia. Aquí lo alcanzamos a ver el yunque y el estribo apenitas, pero aquí en la perforación se ve bastante bien. Además tenemos ciertas placas de miringoesclerosis, vemos aquí una y hacia anterior tenemos otra. Entonces esta fue una perforación postinfecciosa, por eso todavía se ve un poquito con hiperemia, ¿vale? ¿Alguien que quiera describir la imagen de al lado, esta de acá? Adair. ¿No? Adair Adonai. Sí, doctora. ¿Me puedes ayudar a describir la imagen esta? Entonces, empezando, el tímpano está íntegro o está perforado. Bueno, no sé si logra apreciar, pero yo podría estar como perforado. Ok, aquí se ve íntegro, ¿de acuerdo? El tímpano perforado es el de al lado izquierdo. Este es un tímpano íntegro. ¿Qué te llama la atención del color de ese tímpano? Compáralo con el tímpano, con la imagen del lado izquierdo. Este es el tímpano normal y esta es la imagen que estamos describiendo. ¿Qué se ve de diferencia? Se puede decir que estaría inflamado, se puede decir, o algo así. ¿Esto de qué color lo ves? ¿Lo ves de color normal? No. ¿Qué color se ve? Entre rosado, rojo. Rojizo, exactamente. Entonces tienes algo rojizo detrás del tímpano. ¿Qué podría ser? ¿No? Ok, no te preocupes. No sabría, doctora. Entonces, en esta imagen estamos viendo un tímpano íntegro con una masa retrotimpánica de coloración rojizo. Este no tengo el video, pero esta masa es pulsátil, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tumor vascular que se llama glomus timpánico y que va a estar latiendo por detrás del tímpano, sincrónico con el pulso radial del paciente. Y esto nos va a generar una hipacusia conductiva. En la siguiente imagen está un poquito oscura, pero la del lado derecho, ¿alguien que quiera describirla? Si no, yo escojo. ¿Sí eras tú? Sí, doctora. Bueno, pues se ve que la membrana timpánica está íntegra, nada más que esta sí se ve como que muy finita, aparte pues del color amarillo ámbar y se observan niveles hidroaéreos. Excelente. ¿Esto qué sería? ¿Qué diagnóstico tendría este paciente? Pues yo pensaría en una otitis media con, ¿cómo se llama? Efusión. Excelente. Algo así. Okay. Participación. Esta es una otitis media con efusión. El tímpano se ve íntegro, está ligeramente retraído, la membrana timpánica un poco adelgazada. Hay líquido de color citrino o de color amarillento en la caja timpánica y está formando niveles hidroaéreos. Aquí vemos una burbuja y aquí vemos otra burbuja, ¿de acuerdo? Pasamos con la imagen de la izquierda, la de abajo. ¿Alguien que la quiera describir? Sí, Maricruz, que no has participado. Bueno, yo lo describiría como una lesión redondeada, lisa, que se encuentra en el conducto auditivo externo. Parece un pólipo, pero bueno, tiene ese aspecto. Sería una lesión del conducto auditivo externo. Muy bien, participación. Esta es una lesión del conducto auditivo externo que se llama osteoma.
Un pólipo estaría blandito. ¿Podría ser un pólipo? Sí. Pero lo que nos da la característica es la palpación. Si nosotros tocamos con un instrumento de forma suave esto, se va a sentir como hueso. Entonces, el osteoma es uno de los tumores benignos más frecuentes en la cabeza, ¿de acuerdo? Y suele ser una lesión única adentro del conducto recubierta de piel que se ve normal. Y esta lesión nos puede obstruir la visualización de la membrana timpánica y generar una hipacusia conductiva. Si no le generan molestias al paciente, no se le tiene que hacer nada. Muchas veces el paciente ni siquiera sabe que lo tiene hasta que van al otorrino y los revisamos y encontramos el osteoma. Sin embargo, si el osteoma está empezando a alterar la migración del cerumen y está haciendo que se acumule cerumen, que haya infecciones de repetición, hay hipoacusia conductiva, entonces lo mandan al otorrino. Nosotros hacemos una incisión en la piel, separamos la piel del osteoma y ya sea que quitemos el osteoma con una pinza o lo vamos rebajando con una fresa para irlo quitando. Y ya después volvemos a sobreponer la piel. La piel no se sutura, nada más se deja sobrepuesta. La siguiente imagen es parecida al osteoma, sin embargo, este es una exostosis. La exostosis también son crecimientos óseos benignos en el conducto auditivo externo y están asociados, pregunta de examen, a la exposición constante al agua, ya sean pacientes que sean nadadores o pacientes que se estén bañando con agua fría. El agua fría estimula el crecimiento de hueso en el conducto auditivo externo, a diferencia del osteoma, que suele ser único con los bordes redondeados, bien definidos, etcétera. Las exostosis, los bordes no son tan definidos, ¿ya vieron? No estamos viendo bien dónde empieza, dónde termina, y son múltiples. El osteoma es una lesión única. Exostosis, vemos aquí uno, acá vemos otro, y aquí arriba no se alcanza a ver, pero aquí había otro. De igual manera, si no le causan problemas al paciente, no hay que hacerles nada. Si le causan hipoacusia, infecciones o retención de cerumen, hay que retirarlos de manera quirúrgica. Y por último, alguien que quiera describir la imagen del lado derecho. ¿Sí, Miranda? Pues yo veo una membrana timpánica que no está íntegra, veo una lesión blanquecina y no estoy muy segura, pero creo que puede ser un se me olvidó cómo se dice, Colesteatoma. Colesteatoma. Excelente participación. Esta es una otitis media crónica colesteatomatosa. Vemos que la membrana timpánica está retraída, no se ven bien los bordes, tiene ciertas zonas hiperémicas. Aquí a lo mejor ya hasta está perforado, no se alcanza a ver. Y en la pars flácida, que es la parte de hasta arriba del tímpano, vemos un bolsillo de retracción en donde se acumuló queratina y formó un colesteatoma, ¿de acuerdo? Entonces así es como se ven los colesteatomas. Ahora vamos hacia la exploración física. Muy importante, si estamos evaluando las hipoacusias, hay que hacerle diapasones a nuestro paciente. Tenemos todo este rango de diapasones. ¿Cuáles son los que más nos van a servir? Los de 256 y 512 son los que más utilizamos. Si alguno de ustedes solo tiene la oportunidad de tener un diapasón, el que más les va a ayudar va a ser el de 512, ¿de acuerdo? Este es el que deberían de tener todos idealmente. Si se puede hacer los 3 diapasones 256, 512 y 1024, estaría mejor porque estas son las frecuencias del habla. El de 128 nos sirve para pérdidas auditivas muy en tonos graves, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere o en la migraña vestibular, que las frecuencias que suelen afectarse son las frecuencias graves. En cuanto a la otoscopía, podemos guiarnos con nuestra otoscopía normal, hacer una otoscopía neumática. Este sería el otoscopio neumático, que tiene una bombillita y la insuflamos para aventar un poquito de aire y ver la movilidad del tímpano. Y también tenemos este pequeño otoscopio que no lo tienen en casi ningún hospital y se llama otoscopio de Toynbee. Este nos sirve para evaluar acúfeno. El acúfeno, que también se le conoce como tinnitus o zumbido de oído, recibe todos esos nombres. Tenemos 2 tipos, el acúfeno subjetivo y el acúfeno objetivo. El subjetivo es por mucho el más frecuente, ¿de acuerdo? El 99% de los pacientes con acúfeno o tinnitus va a ser subjetivo. ¿Eso qué significa? Que solamente el paciente lo va a percibir.
y solamente 1% de los acúfenos van a ser objetivos. Eso quiere decir que el explorador también puede escuchar ese acúfeno y lo vamos a hacer con este estetoscopio. Se coloca una olivita en el conducto del paciente y la otra la colocamos en nuestro conducto y escuchamos. ¿Cuáles son las causas de acúfeno objetivo? Casi siempre es algo de tipo vascular. Por ejemplo, un tumor vascular como el glomus timpánico, que sería que es un tumor que está latiendo, va a generar un acúfeno de tipo pulsátil que nosotros vamos a poder escuchar con este estetoscopio. La hipertensión intracraneal también genera acúfenos pulsátiles, alguna estenosis del seno venoso cerebral y, ¿qué otra cosa? Y, por ejemplo, alguna estenosis carotídea también podría generar un flujo turbulento carotídeo que se transmite hacia el oído y se puede escuchar con el estetoscopio de Toynbee, ¿vale? Ahora vamos con la audiometría. La audiometría es el gold estándar para diagnosticar las hipoacusias. Si bien los diapasones nos pueden dar una estimación de si es una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta, con la audiometría vamos a confirmar nuestro diagnóstico, ¿ok? Entonces, pongan atención cómo se interpreta una audiometría, porque probablemente venga un caso clínico en el examen para que lo puedan interpretar. Por norma oficial a nivel mundial, el oído derecho siempre se representa de color rojo y con circulitos. Y el oído izquierdo siempre va a ser de color azul y con taches, ¿ok? El oído derecho, en ambos oídos, la vía ósea y la vía aérea se representan de forma diferente. La vía ósea es lo que va a transmitir el sonido a través del nervio de la cóclea. Nos indica, si está conservada la vía ósea, nos indica que el nervio y la cóclea están funcionando bien. Y la vía aérea, cuando se afecta, es que hay algo que está alterando la conductividad del sonido a través del aire. Puede ser un tapón de cera, un colesteatoma, otitis media, algún tumor en el oído externo o en el oído medio que impida que pase bien el aire desde el oído externo hacia el oído interno, ¿de acuerdo? Entonces vamos con este primero. Nuestro umbral auditivo normal, que alguien ya lo había comentado por ahí, es aquí en donde está el número 20. Del 0 al 20 es una audición normal, ¿ok? Si nuestras gráficas están por encima de este número 20, significa que el paciente no tiene hipoacusia. Si están por debajo, significa que el paciente tiene hipoacusia. Lo normal es que las líneas de corchetes y las líneas de circulitos o las líneas de corchetes y los taches vayan a la par, o sea que no haya separación entre una y otra. Cuando existe esta separación, significa que hay una hipoacusia conductiva. El del oído derecho, es una hipoacusia conductiva pura, que significa que la vía ósea está normal arriba del número 20, no está afectada, lo único que está afectado es la conductividad, ¿ok? A diferencia aquí del oído izquierdo, que vemos que ambas líneas, corchetes y taches, se encuentran por debajo del 20. Entonces, aquí, como ya está afectado los corchetes, que es la vía ósea, ya tiene un componente neurosensorial. Y esta separación me indica que también tiene un componente conductivo. Entonces, el oído izquierdo tiene una hipoacusia conductiva. Mixta. Y si fuera una hipoacusia neurosensorial pura, veríamos, déjenme ver, aquí está, veríamos que los tachecitos y los corchetes estarían a la misma altura, ¿de acuerdo? No habría separación entre uno y otro. Eso significaría que sería una pérdida neurosensorial, ¿vale? ¿Dudas con cómo se interpreta una audiometría? ¿Necesitan que repita otra vez? Si pudiera repetir otra vez, se lo agradecería, doctor. Ok, muy bien, sin ningún problema. Entonces, básico, oído derecho, color rojo y círculos. Oído izquierdo, color azul y taches, ¿ok? Umbral auditivo normal, aquí en donde está el 20. Si las líneas están por encima del 20, es una audición normal. Si están por debajo, es una pérdida auditiva. Si los corchetes están arriba y los círculos o los taches están abajo, es una pérdida mixta
pura, una pérdida conductiva pura. La vía ósea está normal, arriba del 20, y lo único que está afectado es la vía aérea, ¿de acuerdo? Si ambas líneas están por debajo del 20 y aparte hay una separación entre ambas, es una hipoacusia mixta, porque está afectada tanto la vía ósea como la vía aérea. Si ambas líneas están por debajo del 20, pero no existe separación entre una y otra, eso es una neurosensorial pura. No existe componente de conductividad, ya que no hay esta separación, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Gracias, Doc. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, ambas son una hipoacusia mixta. Vemos aquí está el número 20. Voy a hacer aquí una línea. Ahí. Todos los corchetes y los circulitos están por debajo. Entonces, es una hipoacusia que está afectando tanto vía aérea como vía ósea. Y además están separadas. Entonces, tiene un componente conductivo. Aquí vamos a ver, está mal representado, pero es como la que tengo. Entonces, del 0 al 20 es una audición normal, ¿ok? Del 20 al 40 va a ser una pérdida leve o superficial. Del 40 al 60 es una pérdida moderada. Del 60 al 80 es una pérdida severa. Del 80 al 100 es una pérdida profunda. Y si la audición está por debajo de los 100 decibeles, se llaman restos auditivos. ¿De acuerdo? Entonces, 0 a 20 normal, del 20 al 40 leve o superficial, 40 al 60 moderado, 60 al 80 severo y 80 a 100 profundo, menos de 100 restos auditivos. ¿Vale? Otra parte importante de la audiometría es la logoaudiometría, que corresponde al entendimiento de palabras. No es lo mismo escuchar los tonos puros en la audiometría que escuchar palabras. Hay pacientes, y es muy frecuente que les digan que escuchan pero no entienden. Escuchan que les hablaron pero la palabra no la comprendieron. A eso se le llama falla en la discriminación fonémica. Lo normal es que un paciente, cuando le hablamos a 40 decibeles, si tiene una audición normal, escuche el 100% de las palabras. Bueno, entienda el 100%, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una pérdida auditiva, esta gráfica de la logoaudiometría se va a ir desplazando. Hay que hablarle más fuerte al paciente para que pueda entender. Entonces, por ejemplo, a este paciente en el oído izquierdo le tenemos que hablar a 60 decibeles para que entienda el 100% de las palabras. Y en el oído derecho hay que hablarle a 80 decibeles para que entienda el 100% de las palabras. Listo con la logoaudiometría. Esta está un poquito más fácil de comprender. Y la última parte del estudio de audición es la timpanometría. Cuando yo hice mi examen nacional de residencias médicas, venía una pregunta sobre las curvas de timpanometría, ¿ok? Para que pongan atención. Tenemos a grandes rasgos 3 curvas en el timpanograma. El timpanograma o timpanometría lo que nos va a ayudar es a verificar la movilidad del tímpano. La movilidad del tímpano lo podemos ver con la otoscopía neumática, o la podemos ver con nuestro otoscopio normal y pedirle al paciente que degluta saliva con la nariz tapada o que haga una maniobra de Valsalva con la nariz tapada. Pero para poderla medir de forma objetiva, utilizamos la timpanometría. En este caso, una curva normal sería la que se está representando aquí. Esta sería una curva normal que se llama curva tipo A. Pregunta de examen del ENARM. ¿Cuál es la curva normal de timpanometría? Es la curva tipo A, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? La curva tipo B es una curva plana, en la cual el tímpano no se mueve. Esta es la curva tipo B. Una curva tipo B podría ser, por ejemplo, en una otitis media con efusión, que está ocupado la caja timpánica por líquido, no va a permitir que el tímpano se mueva. Entonces, no va a ser este piquito de movilidad, se va a quedar completamente plano, ¿ok? Y por último, tenemos la curva tipo C, que en morfología es muy parecida a la curva tipo A, ¿de acuerdo? Sin embargo,
el piquito va a estar desplazado hacia presiones negativas. Esta es una curva tipo C y esta es característica de la disfunción de trompa de Eustaquio. Acuérdense, cuando no funciona bien la trompa de Eustaquio, se empieza a formar una presión negativa en la caja timpánica y se va retrayendo el tímpano hacia adentro. Y entonces el tímpano sí se puede llegar a presiones negativas. Entonces, en resumen, tenemos 3 tipos de curva. La curva A, pregunta de examen, es la curva normal. La curva B, pregunta de examen, es una curva plana y nos indica ocupación en el oído medio, ya sea por líquido o un tumor. Y la curva tipo C, pregunta de examen, nos indica disfunción tubaria y está desplazada hacia presiones negativas. ¿Dudas con timpanometría? Ok. Entonces, en la audiometría podemos sospechar de lesiones, de diferentes diagnósticos, nada más con la pura audiometría. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una hipoacusia neurosensorial sin componente conductivo solamente de un lado, podemos sospechar que puede tener un schwannoma. Una lesión retrococlear es aquella lesión que está por detrás de la cóclea. Aquí tenemos nuestra cóclea. Todo lo que está detrás de la cóclea es la lesión retrococlear. Puede ser un schwannoma, un meningioma, etcétera. ¿Ok? ¿Qué nos va a hacer sospechar que pueda haber un tumor de este tipo? Que haya una hipoacusia neurosensorial asimétrica, que la logoaudiometría no sea acorde al umbral auditivo, que, por ejemplo, en vez de que le estemos hablando más fuerte al paciente, no nos esté entendiendo, o sea, ya prácticamente le estamos gritando las palabras y no las comprende, o que haya regresión fonémica. Esto significa que entre más fuerte le hablen al paciente, en vez de entendernos mejor, va a escuchar peor. Esto es muy característico de los schwannomas. Anormalidades en el reflejo acústico, que el paciente, además de la hipoacusia neurosensorial asimétrica, tenga un acúfeno asimétrico. No es normal tener tinnitus en un solo oído y que se acompañe de alteraciones vestibulares. Todos estos nos van a orientar a que pueda tener un tumor retrococlear nuestro paciente. Otros estudios que podemos solicitar, que la verdad no se los voy a preguntar, son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, la electrococleografía y las emisiones otoacústicas. ¿Vale? Laboratorios. Hay algunos pacientes que sí vale la pena hacerles laboratorios de sangre en el protocolo de la hipoacusia. Sin embargo, no se les solicitan a todos de rutina. Por ejemplo, si tenemos un paciente en el que estamos sospechando sífilis, sí hay que pedirle FTA-ABS, ¿ok? Que son los anticuerpos específicos contra sífilis y tienen más especificidad que el VDRL. Aunque ya la sífilis parece ser que pues, fue algo del siglo pasado, la verdad, como otorrino y como neurotóloga, que yo me dedico precisamente a cuestiones del oído, les puedo decir que todavía sigue habiendo sífilis terciaria y se presenta con hipoacusia en gente joven. Entonces, sí, dentro de su protocolo, si el paciente no tiene antecedentes heredofamiliares, no tiene antecedente de un traumatismo, el tímpano se ve bien, sin líquido, etcétera, sí pídanle unos laboratorios que incluyan FTA-ABS. Hay algunas enfermedades autoinmunes que pueden generar afección dentro del oído, el lupus, la artritis, ciertas vasculitis. En estos casos, los anticuerpos sí suelen estar presentes a nivel sanguíneo porque es una enfermedad sistémica. Pero hay una enfermedad propia del oído que es la hipoacusia autoinmune o enfermedad autoinmune del oído interno. En esta es bien difícil que encontremos los anticuerpos anticocleares presentes a nivel sistémico. Casi siempre nada más están en la perilinfa. Y pues sacar líquido de la perilinfa para medir los anticuerpos, pues la verdad es que no es factible. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces las hipoacusias autoinmunes no tenemos un diagnóstico certero por años por esta ausencia de anticuerpos. Y de repente una vez, después de la quinta vez que mandamos medir anticuerpos, salen positivos. ¿Ok? En cuanto a imagen, tenemos 2 estudios de imagen típicos que mandamos a hacer. Pregunta de examen, si tenemos un schwannoma vestibular, ¿qué estudio de imagen es el de elección?
es la resonancia magnética contrastada con gadolinio, ¿de acuerdo? Entonces, en la resonancia magnética contrastada, cuando tenemos un schwannoma vestibular, lo vamos a ver como una lesión que capta contraste, una lesión hiperintensa captante de contraste que se ve así con bordes redondeados como lo vemos aquí y que se está introduciendo hacia adentro del conducto auditivo interno. Esa es la característica de este tipo de lesiones. La tomografía la vamos a solicitar sobre todo en hipoacusias conductivas, porque cuando hay una hipoacusia conductiva seguramente está más alterado alguna estructura ósea más que alguna estructura nerviosa, ¿de acuerdo? En cuanto a etiología, ya lo habían comentado por ahí, tenemos diferentes etiologías, por ejemplo, genéticas. De las genéticas pueden ser asociadas a síndromes o sin asociarse a síndromes. Infecciosa, citomegalovirus, sífilis, herpes zóster, etc. Ahorita vamos a ver un poquito sobre estas. Vasculares, neoplásicas, traumáticas, ototóxicas, como son los aminoglucósidos, iatrogénicas, a lo mejor durante una cirugía que salió mal, degenerativa, como es la presbiacusia, o inmunológica en las enfermedades reumatológicas o hipoacusia autoinmune. Entonces, de las etiologías hereditarias, la hipoacusia hereditaria no sindrómica es la más frecuente. Pregunta de examen. De las hipoacusias hereditarias, ¿cuál es la más frecuente? La no sindrómica, o sea que no se asocia a síndrome de Down, a síndrome de nada. El 90% son autosómicos recesivos, el resto dominantes o ligados al X y pueden ser progresivas o estáticas. Y dentro de las hipoacusias hereditarias sindrómicas, un síndrome que les fascina preguntar en los exámenes es el síndrome de Waardenburg, que es este niñito de aquí. El síndrome de Waardenburg se caracteriza por ser una hipoacusia autosómica dominante con distopia cantorum. La distopia cantorum ocurre porque el canto interno no se desarrolla normalmente, ¿ok? El canto interno debería estar hasta acá. Aquí donde les voy a marcar el puntito, ahí es donde debería empezar el ojito del paciente. Sin embargo, al tener distopia cantorum, no se desarrolla hasta donde debe de estar, entonces nos da la impresión de que el puente nasal está muy ancho, cuando en realidad es una ilusión por esta distopia. Las cejas son confluentes, hay heterocromía del iris. Un ojito es de un color y otro ojito es de otro. Usualmente tienen un ojo azul y el otro es verde o de color café. En este caso, ambos son azules. Un mechón canoso, esto es bien característico aquí a nivel frontal, y la hipoacusia puede ser uniobilateral y es neurosensorial sin componente conductivo. Hace muchos años tuve por ahí un paciente con un síndrome de Waardenburg y sí me dijo que su hermano y que su mamá y etcétera, etcétera, todos tenían este mechón y todos tenían un ojo azul y uno de color verde o de color café y todos tenían hipoacusia. La verdad era un caso muy bonito, pero pues el paciente ya no regresó a consulta y ya no supe qué pasó, qué fue de él. Síndrome de Alport, también lo preguntan mucho, sobre todo para exámenes de medicina interna, de nefrología o de genética. También es autosómico dominante, se produce por alteraciones en las subunidades del colágeno y se caracteriza por la tríada de nefritis intersticial, hipoacusia neurosensorial y manifestaciones oculares como pueden ser las cataratas. Es más común en las mujeres, sin embargo, cuando se presenta en los hombres es mucho más severo el cuadro. La hipoacusia es progresiva empezando en la adolescencia, en la segunda década de la vida y va siendo progresiva cada vez más. ¿De acuerdo? El síndrome de Usher, que también lo preguntan en oftalmología, es una hipoacusia asociada a ceguera. Si tenemos un paciente con hipoacusia, sobre todo pacientes jóvenes o niños, es bien importante que los manden tanto a otorrino, audiología y oftalmología, porque podría tratarse de un síndrome que tenga afección también de la vista. El síndrome de Usher no se los voy a preguntar, nada más se los puse para que lo conozcan. Existen 3 tipos de acuerdo a la severidad. El tipo 1, que es el más frecuente y es el más severo, tienen hipoacusia desde el nacimiento, no tienen respuesta vestibular y tienen retinitis pigmentosa antes de los 10 años. El tipo 2 es el 10%, la hipoacusia es moderada a severa, sí tienen respuesta vestibular y la retinitis pigmentosa se desarrolla en la adolescencia o etapa de adulto joven.
Y el tipo 3, que es el menos frecuente y es el menos severo, la hipoacusia empieza en la infancia o adolescencia y la retinitis pigmentosa es variable en cuanto al inicio o en la severidad. ¿Ok? Anomalías del oído interno tampoco se los voy a preguntar, nada más para que sepan que existen estas anomalías en el desarrollo del oído interno que nos pudieran generar ciertas hipoacusias, como es el acueducto vestibular ensanchado y la laberintitis, que es una infección del oído. Tenemos dos tipos de laberintitis, ¿ok? La serosa y la supurativa. La serosa, no hay bacterias adentro del oído interno, solamente son las toxinas de las bacterias. Puede haber contaminación por sangre o entrada de aire durante una cirugía o un traumatismo, y eso hace que los tejidos del oído interno se inflamen, ¿ok? Esto causa un hidrops endolinfático. El hidrops es una hipertensión adentro del oído interno y se genera hipoacusia con alteración vestibular, temporal o permanente, dependiendo de la extensión del daño. A diferencia de la laberintitis supurativa, aquí sí ya hay migración de bacterias hacia el oído interno y el daño suele ser permanente. El oído interno normalmente no tiene una comunicación directa con el oído medio. Están separados por membranas. Sin embargo, si hay una fístula que comunique el oído medio con el oído interno y el paciente llega a desarrollar alguna infección de otitis media aguda, las bacterias potencialmente pueden migrar al oído interno y generar esta laberintitis supurativa. El líquido del oído interno está comunicado con el espacio subaracnoideo a nivel cerebral. Entonces, si está contaminado con bacterias y se va hacia el líquido cefalorraquídeo, nos puede causar también una meningitis, ¿vale? Otras infecciones virales que pueden cursar con hipoacusias, el herpes zóster. Hoy vi a una paciente, es que es bien curioso, siempre que les doy una clase, da la casualidad de que ese día o al día siguiente veo un paciente de la clase que les di. Hoy vi una paciente que había revisado yo en noviembre, diciembre, por un síndrome de Ramsay-Hunt, que es esta parálisis facial asociada al herpes zóster, y el día de hoy le hice diapasones y me salieron con hipoacusia neurosensorial del lado de la parálisis facial. Yo le había estado haciendo diapasones en cada consulta y me habían salido normales. Entonces sí me llamó la atención que ahora salieron neurosensorializados. Le pedí una audiometría y en caso de confirmarse la pérdida auditiva, pues le voy a tener que inyectar esteroide dentro del oído para limitar el daño. Probablemente todavía tenga por ahí alguna reactivación del herpes zóster. Sarampión. Ahorita que está muy de moda el sarampión, que está como el brote a nivel nacional, también tengo por ahí un caso de un niño que tiene cofosis porque le dio sarampión. La cofosis es una pérdida completa de la audición. No escuchan absolutamente nada. Entonces, el paciente no tiene audición en un oído, nada, y del otro sí alcanza a escuchar. Se le propuso la colocación de un implante coclear para que volviera a escuchar, pero el chico pues ya es adolescente, tiene unos 15 años y dijo que él no está interesado, que él puede vivir así. Entonces, aguas con el sarampión, ¿ok? Si los niñitos les dicen que no escuchan después del sarampión, mándenlos a otorrino. Parotiditis, citomegalovirus. Pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más común de hipoacusia congénita en los niños? Es la infección congénita por citomegalovirus. Pregunta de pediatría, pregunta de infecto, pregunta de otorrino de NARM, es el CMV. Y en los adultos también puede haber hipoacusia asociada a reactivación del CMV, sobre todo cuando tienen cierto grado de inmunodepresión por VIH. Sífilis. Ya con esta, yo creo que terminamos, ya casi vamos a acabar. Entonces, la sífilis tiene una incidencia del 80% de neurosífilis sintomática van a presentar algún grado de hipoacusia. Hasta un tercio de los pacientes con neurosífilis asintomática se pueden presentar con hipoacusia, que ese sea su único síntoma, que no tengan chancro, que no tengan rash sifilítico, que no tengan ninguna alteración más que pura hipoacusia. 25% de los pacientes con sífilis latente van a tener alteraciones auditivas y hasta el 17% de los bebés con sífilis congénita no van a escuchar. El mecanismo es una meningolaberintitis y una osteitis resortiva del hueso temporal con involucro del laberinto. Entonces, la sífilis afecta el hueso,
penetra el hueso. Y el hueso, los osteoclastos van a irlo degradando y van a ir poniendo hueso nuevo en un intento por limpiar el hueso que está infectado. Y durante este proceso van a ir reabsorbiendo el oído interno y va a generar una hipoacusia neurosensorial. Usualmente las hipoacusias son de tipo fluctuante, o sea, sube, baja, sube, hasta que de repente se baja y ya no vuelve a subir. Puede ir acompañada de plenitud oral, de vértigo, fenómeno de Tulio y signo de Henneberg. Para la siguiente clase me van a estudiar qué es el fenómeno de Tulio y el signo de Henneberg. Y el tratamiento es con antibiótico y esteroide sistémico, ¿ok? El antibiótico pues es la penicilina benzatínica que damos para sífilis, y el esteroide nos va a ayudar a limitar el daño y a mejorar la hipoacusia. Y pues ya con esto terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda. No, doctora. A ver si... ¿sí, Diego? Sí, solamente tienen que entregar nada, porque le voy a preguntar por ahí a alguien, voy a escoger de la lista, y si no saben, pues va a ser tache, ¿ok? Porque les estoy dejando que lo investiguen, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que vamos a terminar de